Con muchísimo gusto, John. ¿Cómo nos fue con la tarea? ¿Le decimos lo que investigamos? Lo que Claro que investigamos sí. del contrato realidad, ¿sí? Empezamos con contrato realidad, que digamos es un tema muy importante para mí por lo que les mencionaba anteriormente. Yo tengo lo primero el contrato de trabajo. ¿Qué es el contrato de trabajo? Ujú. El contrato de trabajo es aquel en el que una persona se obliga a prestar sus servicios personales bajo la subordinación de su empleador cumpliendo órdenes y horarios. El contrato de trabajo en realidad es aquel que resulta de una relación contractual civil o comercial que el juez declara como una relación laboral en vista que encuentra configurados los elementos de una relación laboral independientemente de la denominación que las partes hayan dado al contrato. Entonces, que el contrato de trabajo surge como consecuencia de haber utilizado distintas figuras jurídicas para camuflar o mimetizar la existencia de un contrato de trabajo. Esto se hace con la intención de defraudar los derechos del trabajador, por cuanto una relación laboral implica reconocer más derechos al trabajador, como el pago de prestaciones sociales, seguridad social, aportes para fiscales, trabajo extra, recargos nocturnos, trabajo dominical y festivo, etcétera. Entonces, hay una demanda de un ciudadano que considera que le fueron violados estos derechos a devengar toda clase de, a que le sean reconocidas toda clase de beneficios por el contrato. Entonces, ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la cosa aquí de la demanda? Señora, de la demanda. Bueno, ¿cómo es la demanda? De pronto ustedes lo han visto, pero es importante vayamos teniendo claridad sobre qué medio de control se utiliza en estas demandas. Entonces, como ustedes de pronto van a ver en el análisis de sentencias y demás, lo que se va a presentar cuando necesitemos demandar a la administración, recuerden que debemos hacer uso de diferentes medios de control. Entonces, cuando presentamos nuestra demanda, en la referencia, una de las partecitas que va es a través de qué medio voy a demandar. Y para este caso específico de contrato realidad es a través del control de nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Cómo se procede en este caso? Entonces tenemos nuestro contratista, ¿sí? Que efectivamente pues ya lleva varios años en la administración, se ha percatado que cumple todos los requisitos del contrato laboral, no obstante, lo que tiene es un contrato de prestación de servicios y por lo tanto no recibe lo que es sus vacaciones, sus primas, sus cesantías y bueno, todos esos dineros que provienen de un contrato laboral, ¿sí? Entonces, digamos que él quiere presentar esa demanda para que la administración pague lo que le adeuda, lo que en su concepto le adeuda. Entonces, lo siguiente que debo hacer ese contratista es presentar una solicitud a la administración exponiéndole básicamente los mismos argumentos que presentaría en la demanda. Entonces, mire, señora administración, lo que nosotros tuvimos en realidad fue un contrato laboral, no fue un contrato de prestación, toda vez que se cumplían los elementos, yo estaba subordinado, tenía que hacer todo lo que ese superior me indicaba en los horarios que me indicaban y demás. Entonces, por eso, por esas razones, yo no tuve con usted una relación de un contrato de prestación, sino un contrato laboral, razón por la cual usted me adeuda todo esto. ¿Sí? Eso es una solicitud que va a hacer ante la administración. La administración
muy seguramente le va a contestar, qué pena, señor contratista, usted lo que tuvo con nosotros es un contrato de prestación y se los voy a aportar. Acá tenemos las actas de liquidación y demás. Entonces, razón por la cual nosotros no le podemos reconocer este valor. Bien, este acto administrativo de negativa, ¿sí? Es el que van a demandar a través de este medio de control. ¿Y por qué a través de este medio de control? Lo primero que debemos lograr es la nulidad de esa negativa, ¿sí? Entonces, la nulidad de, efectivamente, señor contratista, usted no tuvo contrato laboral, sino tuvo un contrato de prestación de servicios para cambiar esa situación, ¿sí? Y concluir, declarar a través de juez que efectivamente lo que tuvo fue un contrato laboral y que por esa razón se le debe reconocer este dinero, ¿sí? Entonces, fíjense ahí la importancia de las pretensiones y la importancia del medio de control, ¿sí? Entonces, primero, la nulidad de esta negativa para cambiar la situación del contratista, que se declare por parte del juez que efectivamente existió un contrato de realidad y que en consecuencia, a manera de restablecimiento del derecho de ese contratista, se le paguen los dineros que no se le pagaron por motivo de vacaciones, primas, cesantías, bueno, todo lo que ustedes ya saben que es consecuencia o deviene de un contrato laboral. Bien. Entonces a esto se le suman los intereses por el no pago de cesantías. Ustedes saben que si no se paga en el momento señalado por la norma empiezan a generarse algunos intereses y esa suma, digamos que va sumando y sumando, ¿sí? Estas cuantías de contrato en realidad son muy buenas. Son muy buenas. Contratistas que duran 5, 6, 7 años en la administración, digamos, haciendo lo mismo, no con el mismo contrato, pero sí haciendo lo mismo. Y demandan, prueban que efectivamente existió ese contrato en realidad y pues las probabilidades que les fallen a favor son altísimas. Alcancé a conocer de procesos de 500, 600, 700 millones, que me parece una cuantía importante. Esa es la forma como se procede, básicamente, de manera muy resumida, para poder demandar. No sé si a eso iba tu pregunta, Concepción. Sí, señora, lo que pasa es que la vez pasada sí tenía como clara la respuesta, pero con el receso se me olvidó. Lo que pasa, lo que pasa es que nosotros comenzamos a hacer este análisis a partir de la decisión de la reestructuración del DAPRE, en el cual parece ser, si no estoy equivocada, nos preguntábamos, y usted nos explicaba, claro, que esos cambios o esa reestructuración implicaba la supresión de cargos y de personas, pero eso está amparado en una ley em, que faculta al presidente para hacer ese tipo de reformas. Y hay una demanda de alguien que fue despedido en esa reestructuración y es la sentencia C-880 de 2003, en la cual a la persona se le responde que sí había una facultad para hacer la reestructuración y suprimir los cargos. Aunque, Concepción, no te me confundas, son dos noticias diferentes. No se relaciona una con la otra, sino que obviamente si nos hablan del tema que estamos analizando, que es de la función pública, ¿sí? Por un lado, revisábamos la noticia del mayordomo, que fue toda la reestructuración del DAPRE, y por otro lado, el tema de conalidad, ¿sí? Que son dos situaciones diferentes. Digamos que lo podemos advertir desde la forma de vinculación que tienen tanto el mayordomo como un contratista, ¿sí? El mayordomo va a ser de carrera, ¿sí? Mientras que el contratista, su vinculación va a ser por contrato de prestación de servicios, ¿sí? Aunque si hablamos de las dos noticias, son dos noticias o dos ejemplos completamente diferentes, que todos van a llegar al tema de la función pública. Sí, señora, el mayordomo podría en un determinado momento demandar, el contratista no, ¿cierto? El contratista, sí, claro. Y De el mayordomo
¿Por qué demandar? El mayordomo tiene un contrato real y si es No, despedido, si es no, despedido, el mayordomo, fíjate que lo que estábamos revisando era que se suprimieron unos cargos, pero el mismo día los volvieron a crear Y se le dio mejor prevalencia al y se le mayordomo. dio, Se le se le mejoró. dio, se le Se mejoró el mejoró, contrato. exacto, porque pasa del grado 11 al grado 17. ay, Y sí, eso, señor. digamos que nos llevaba a otras discusiones, ¿no? Y entonces hablábamos del tema de la austeridad, que es una política en este momento del gobierno nacional. Entonces, de pronto revisábamos, ¿no? Y hacíamos el análisis, bueno, ¿hasta qué punto está la austeridad? Si efectivamente lo elimina, pero lo crea con un cargo más elevado y está saltándose 6 grados. Entonces, imagínense eso, cuánto dinero puede representar. ¿Para qué se necesitaría el mayordomo? Y creo que en ese momento también fui abogado del diablo y dije, no, pues deben existir en su manual de funciones unas funciones importantes que hablen de la necesidad de esa figura, ¿no? Pero pues hasta ahí lo dejamos, ¿sí? Y la verdad en este momento no veo razones por las que pueda demandar el mayordomo, porque pues se suprimió su cargo, pero efectivamente se volvió a crear el mismo día. Imagínense que no se queda ningún día sin trabajo, porque el mismo día que suprimen es el mismo día que crean uno mejor. ¿Y lo crean con la misma persona? No sé, es muy probable que sí, es muy probable que sí, pero pues en este momento no tendría yo como para asegurar una u otra situación. Pero si fuera suprimido el cargo y él fuera, él fuera dejado cesante, me imagino que entonces, Tendríamos que mirar las situaciones particulares, Concepción, y de eso se trata el litigio. Un caso se puede perder o ganar por un detalle mínimo. Entonces, en ese caso puntual tendríamos que analizar qué clase de vinculación tiene el mayordomo. De pronto concursó y se ganó su cargo o de pronto está de provisionalidad. ¿Sí? Tendríamos que mirar, digamos, cómo accedió a ese cargo, qué ha pasado y demás, ¿sí? Si nos vamos al extremo, digamos que las variables son múltiples, ¿no? Si nos vamos al extremo del caso Cadot, que lo suprimieron y ahí quedó, pues digamos que sí se podría buscar alguna tema para defender o alguna situación para defender los derechos del trabajador, ¿verdad? Pero tendríamos que revisar el caso puntualmente. Creo que nunca vamos a encontrar un caso igual, así que tendremos que mirar cómo accedió, cuántos años, qué ha pasado, ¿sí? Si efectivamente se suprimió el cargo, pero se volvió a crear, en qué condiciones, en qué términos, está de conformidad con la ley, está de acuerdo con la norma, la persona cumple con los requisitos que la norma prevé para ese cargo, por ejemplo, o sea, son muchas las situaciones, este caso no es blanco y negro, tendremos que ir al caso puntual. Bien, eso sí, sería. señor. Ujú. Sí, señora. Ok, bueno, Concepción. Agotado, creo que el caso del mayordomo, pues no amerita, creo que más discusión, pero si alguien quiere mencionar algo, esta es la oportunidad. ¿No? Bueno, hablemos de contrato realidad, que ya Concepción ya nos estaba adelantando algo de esa desnaturalización de lo que es el contrato de prestación de servicios. Ahora, teníamos la tarea de revisar qué pasó con esa sentencia de septiembre de este año de unificación del Consejo de Estado. ¿Cómo les fue? Bien, profe, pues yo por ahí leí una noticia al Cuéntame qué respecto. encontraste. Pues no sé si sea lo mismo que su merced dice, creo que es sobre una abogada, Sí, el y caso de una Medellín. abogada. Sí, señora. Sí, ujú. Entonces sí, es como, o sea, el tema es que creo que últimamente pues hay muchas entidades, sobre todo el Estado, que pues se limitan a contratar a la gente por medio de ese
ese contrato por prestación de servicios, pero pues en realidad no es un contrato por prestación de servicios, sino que pues es un vínculo laboral que la entidad establece con el trabajador. Entonces, pues eso es lo que le sucede a ella. Ella, si no estoy mal, trabaja en el periodo del 2005 al 2011. Y pues efectivamente ella estaba bajo los tres elementos del contrato laboral, que es la subordinación, la jornada y el salario. Y el salario. No, la jornada no es la prestación del Dependencia, servicio. dependencia, subordinación. ¿Sí? ¿Es esa? Sí, por acá lo decía. Espérame, es que siempre los confundo. Yo sé que son tres, pero termino diciendo como cinco elementos. Eh, bueno, no lo encuentro, profe. Son Pero el caso, subordinación, horario y otro, algo más. La Subordinación. prestación del servicio, la prestación, prestación del subordinación. servicio. Creo que es esa. Entonces el caso es que pues encuentran que efectivamente ella está vinculada bajo esos tres elementos. Y pues había algo curioso que pues me puso como a investigar un poco más, y era que decían que a ella sí se le iba como a retribuir todo lo que ella había aportado en seguridad social, pero no se le iba a retribuir lo que ella había aportado en aportes para fiscales. Entonces ahí me confundí un poquito, pues tuve que investigar porque no recordaba bien el tema de aportes para fiscales. Pero el caso era ese, o sea, que finalmente a ella sí, pues le tienen que retribuir lo que ella estuvo pagando ese tiempo, por tanto por seguridad social como por prestaciones sociales. Y ya, profe, pues es como lo que más logré identificar, así como lo más importante. Ok, por qué esa pretensión y por qué la declara? Porque el contratista es quien debe pagar su seguridad social, ¿sí? Entonces paga su salud y pensión el 100%. Mientras que ustedes ya saben que el contrato laboral va un porcentaje importante para el empleador y otro por el empleado, ¿sí? Entonces, supongamos que son 5 o 6 años que tú pagas tu seguridad social cuando se ha declarado a través de juez que efectivamente existe una relación laboral, pues digamos que eso tenía que estar a cargo del empleador, ¿sí? En ese porcentaje que habla la norma. Entonces, por eso es una pretensión en estos temas de contrato realidad. Pero quiero escucharles, Luisa, ¿cómo te fue? Valentina, pero hay personas que todavía no conozco, no me participan. Ka- Karina, por ejemplo, Edgar José, me encantaría que pudieras comentar algo el día de hoy. Ya yo creo que el próximo corte vamos a implementar el tema de puntos desfavorables y voy a hacer preguntas de tareas que dejemos, obviamente. Ustedes saben que trato de ser muy juiciosa, dejándoles con anticipación las tareas para que ustedes tengan la posibilidad. Entonces, hasta el momento hemos anotado puntos adicionales, pero también a partir de la próxima clase, hoy no les voy a molestar, sé que venimos todos de una semana de receso, pero aún así debemos cumplir con nuestras responsabilidades. Entonces, desde la próxima clase voy a tener puntos negativos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, Edgar José, ya te doy la palabra, Karina, regálame un segundo. Edgar José, me gustaría que nos comentaras qué encontraste de la tarea. Julián, Eduardo, Juan Nicolás, démosle hoy la voz a los hombres. Mario, les escuchamos.
Andrei, por ejemplo, a Andrei ya le conozco la voz, a John le conozco la voz, han tenido unas participaciones en clase, pero hay otras personas que definitivamente no conozco. No les reconozco la vocecita y para mí es completamente importante. Recuerden que la virtualidad nos aleja, nos ha alejado, pero también parte de nosotros estar presentes en clase, tener esas participaciones. Bien. Brillaron por su ausencia. Andrea, Profe, cuéntanos. Dime, Edgar, José, buen día. buen día. Estamos hablando de lo del contrato de realidad, de la tarea sobre eso. ¿Me estás preguntando? Dígame usted, doctor, ¿de qué estamos hablando? No, o sea, me refiero que si me estás preguntando sobre esa parte de la tarea. Sí, señor. Ya estábamos pasando a contrato realidad. Contrato de realidad, sí, sí. ¿Qué pasó con la noticia? ¿Qué dijo el Que Consejo de Estado? pues mira, yo tengo pues como unas definiciones que investigué Ujú. y me hablan sobre que es como una relación laboral que pues se encuentra inmersa en otro tipo de contrato, ¿no? Como el Sí, estatal, el de prestación de servicios. pero de eso ya hemos hablado, ya lo definió Concepción, yo también lo he definido desde la clase pasada, necesitamos algo nuevo para no estancarnos en el tema, ¿sí? Hay muchos comentarios que podemos hacer al respecto, digamos que es un tema complejo, ¿no? Entonces, abro el espacio para que también, no sé, hagamos preguntas a partir de situaciones que ustedes han investigado. Entonces, te escucho. Ya no más definiciones, creo que para todos y todas ya está claro. Pues también puedo mencionar como los elementos, ¿no? En cuanto a la Ya también relación ya los laboral mencionamos, también. ya también los mencionamos, sí. ¿Qué pasó con la noticia? ¿Qué han escuchado de pronto que va a pasar con los contratos vigentes? Creo que ha sido una pregunta que se han hecho muchos contratistas. ¿Mm? Para la próxima, Edgar, José, por favor. Bueno, pues, Y a quienes más les mencioné, Mario, Juan Nicolás. ¿Mm? Bueno, Andrea, y luego seguimos con Karina. Yo, profe, tengo la sentencia, Sí. pero para no decir todo el relato, tengo como una conclusión que sacan en la sentencia de todo. Ujú. No sé Cuéntame. si es pertinente decirlo o no. Cuéntame, miremos a Donde ver. dice O si que, quieres primero. Ah, señora. dígame, tranquila. No, dale de una y miramos. Pues hay una conclusión dentro de la sentencia, Sí. donde antes de llegar al fallo, ¿no? Ujú. Pero dice, con base a la perspectiva jurídica que gobierna la materia en los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo del Estado en casos de contornos análogos práctica y jurídicamente al asunto que ahora es objeto de estudio y el acervo probatorio, la sala concluye que la señora Gloria Luz Manco Quirós, como parte trabajadora de una relación laboral encubierta o subyacente, la asiste el derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales que depreca, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas, entre otras. En el periodo comprendido entre el 29 de enero del 2005 y el 30 de diciembre del 2011, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Dice, de igual manera, la entidad demandada deberá, a título de restablecimiento del derecho, tomar el ingreso de base de cotización o IBC pensional de la demandante, pero los honorarios pactados dentro de los periodos laborados de contrato de prestación de servicio mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados por la señora Manco Quirós como contratista a los que se dieron a efectuar, deberá cotizar el respectivo fondo de pensiones la suma faltante del concepto de aportes, pero en todo el porcentaje que le correspondía como empleador. Asimismo, la demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema General de Seguridad Social en pretensiones durante el tiempo que duró su vinculación, y el evento de no haberlo hecho o existir diferencia en contra, deberá pagar o completar según el caso el porcentaje que le corresponda como trabajadora. En lo ateniente a los aportes de seguridad en salud, no procede a ordenar su devolución,
Finalmente, en lo relacionado con la falta de legitimación en la causa por pasiva que alega la personería y la necesidad de vincular al municipio de Medellín por ostentar la representación jurídica, la sala reitera los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia para confirmar que ya lo decidió sobre el particular en la audiencia inicial, donde el tribunal concluyó, entre comillas, no indispensable la presencia del municipio de Medellín para que el proceso pueda desarrollarse. Una decisión, cierra comillas, una decisión que por lo demás no fue objeto de censura a través de los recursos ordinarios al alcance de la interesada y por consiguiente se encuentra ejecutoriada. Y por último dice, en igual sentido se tendrá por probada la excepción de falta de legitimación por pasiva alegada por el Instituto Tecnológico Metropolitano, pues como se desarrolló en presencia, esta institución educativa solo sirvió de intermediaria entre la contratista y la entidad que realmente se benefició de sus servicios. En consecuencia, tampoco es de recibo la petición subsidiaria de la personería para que confirmarse la sentencia de condena se establezca la forma solidaria en el Instituto Metropolitano de Medellín. Y ahí ya viene la decisión en segunda instancia y el fallo. ¿Y exactamente cuál es la duda que tienes? Ahí es lo que yo entendí en esa conclusión que dan, es que quiere decir que, como quien dice, el municipio de Medellín no entra, o sea, no lo involucran en esa demanda. ¿Es así o no? Sí, porque seguramente la actora demandó varias entidades, Entre esas el municipio de Medellín. entre esas el municipio de Medellín, y pues básicamente se logró comprobar que no tenía nada que ver el municipio, sino que su relación se dio fue con la personería, y es a quien declaran responsable. Sí, pues era eso. Y una de las excepciones, digamos que más se alegan en la defensa de la administración es esa, la falta de legitimación en la causa por pasivo. O sea, yo no tengo responsabilidad alguna en ese caso, ¿sí? Le exceptúa mucho la administración en general, lo que es policía, ejército y demás. Yo no tengo nada que ver ahí, es otra entidad. Por lo general, cuando demandan a la administración, se vinculan varias entidades, ¿sí? Varias entidades, pero nunca se van a atacar entre ellas, ¿sí? Nunca, por lo general. Lo que van a decir es, yo no tengo nada que ver y me atengo a lo que resulte probado dentro del proceso, ¿sí? Pero perfectamente entre administración podemos saber sí quién es responsable, ¿sí? Y en este caso puntual es la personería quien sí tuvo esa relación laboral con la abogada, ¿sí? Más no el municipio. No sabemos exactamente en qué términos ni por qué vinculan al municipio. Lo cierto es que con quien se vivió esa relación fue con la personería, más no con el municipio. ¿Tienes de pronto otra pregunta al respecto? Porque mencionas lo del tema de seguridad social. No, ¿verdad? ¿No? Bueno, que era básicamente lo que mencionábamos anteriormente con nuestra compañera Laura. ¿Sí? Karina, hola, buen día. Hola, buenos días, profe. Profe, pues yo tengo una pregunta. ¿El contrato de realidad únicamente busca el probar la existencia del contrato laboral o es de más contratos? No, solo contrato de prestación de servicios, contrato laboral. Es solo para eso. ¿Por qué? Porque en la práctica se ha evidenciado la desnaturalización del contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación fue creado por la norma con digamos, unas características especiales. Entonces, ustedes recuerdan que yo les decía de las entidades u organismos. Entonces, les decía, desde la concepción en la norma, entonces ya viene con unas características, tienen autonomía propia, tienen autonomía administrativa, todo eso desde la ley. ¿Sí? Lo mismo pasa con el contrato de prestación. ¿Sí? Profesora, Entonces, ay, perdón. cuando
Entonces, cuando se desnaturaliza ese contrato de prestación, que es que le van a contratar a una persona para que de acuerdo con su especialidad ejecute algo. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes cuando sean abogados y tengan su oficina, perfectamente van a poder suscribir un contrato de prestación con la administración para contestar tutelas. No, mentiras, para contestar tutelas no, pongamos para resolver recursos. ¿Sí? Ustedes mirarán si lo realizan el primer día, a ustedes la administración les va a hacer una asignación X recursos, ustedes van a mirar si los hacen el primer día o los hacen el último. Lo importante para la administración es que ustedes a final de mes cumplan con los 100 recursos, independientemente cómo los hagan, cuándo los hagan, ¿sí? Diferente con un empleado público, que el empleado tiene que cumplir horario. Y, por ejemplo, el coordinador les va a decir, bueno, como llegamos a las 8 de la mañana y nos vamos a las 5, hoy tenemos que sacar 20 recursos cada uno. Y los vamos a sacar de esta manera. Y los vamos a agrupar a las 4:30 para firma del jefe. ¿Sí? Miren, ahí hay una subordinación y una dependencia, mientras que para el contratista no. Entonces, la ley creó ese contrato de prestación de servicios con unas, digamos, con unas características especiales, ¿sí? Y cuando se desnaturaliza por parte de la administración es que podemos hacer uso de lo que conocemos como contrato realidad. Y es en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es la realidad de ese contratista? ¿Sí? Acá lo que va a imperar es la realidad del contratista sobre la forma que vendría siendo el contrato de prestación de servicios. ¿Sí? Entonces, eso siempre se va a dar para contratos de prestación que son desnaturalizados a un contrato laboral. ¿Sí? ¿Te doy respuesta de pronto, Karina? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Vale. ¿Qué pasó con la sentencia? La sentencia la pueden encontrar ya en semana 10 de plataforma Moodle. Se las quise compartir para, por si de pronto no tuvieron la oportunidad de revisarla, lo hagan, porque definitivamente es una pregunta del examen. Y bueno, quise orientarles hasta esa herramienta. ¿Qué pasa con la sentencia? Es una sentencia de unificación en la que el Consejo de Estado había estado en mora por muchísimos años en establecerla, pero digamos que no establece nada nuevo. Sí, ya hemos tenido muchas sentencias de contrato realidad, donde, digamos, el Consejo de Estado se ha venido pronunciando. No dice nada nuevo, pero digamos que recopila esas decisiones y habla de manera muy expresa de la separación entre contrato y contrato de 30 días hábiles, que más o menos podrían ser 2 meses. Y digamos que eso fue una de las inquietudes y preocupaciones por parte de los contratistas hoy en día, pero Dios mío, ¿cómo me voy a quedar sin contrato 2 meses? ¿Sí? Porque pues todos tenemos unas obligaciones mensuales y pues no recibir honorarios por 2 meses, pues digamos que es una situación muy compleja para la economía de los contratistas. Y lo que hablamos en algún momento, pues no es tan estable el contratista como el empleado público, ¿no? Entonces, la situación ya se ha analizado, se analizó por parte del distrito y básicamente lo que se dice no hay nada nuevo, pero ¿qué pasa en este momento? Como ustedes saben, tenemos ley de garantías. El próximo año tenemos elecciones, ¿sí? Entonces, los tiempos de los contratos de prestación de servicios, digamos, ya están como muy cortos o muy apretados y no se da el tiempo para cumplir esa separación de contrato y contrato por 30 días hábiles en este año puntual, ¿sí? Y como les decía, no es algo nuevo. Y también que hay que mencionar en este caso, no todos los contratistas, ojo, no todos los contratistas van a demandar y no en todos los casos va a existir contrato realidad, ¿sí? Y no en todos los casos se va a poder probar y no en todos los casos van a fallar a favor de ese contratista, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que tenerlo claro. No podemos generalizar diciendo que la administración, todos los contratistas que tienen
terminan ejerciendo un contrato laboral. No, hay unos contratos bien ejecutados, ¿sí? Lo que pasa es que sí hay algunos, y esos son, digamos, los que toman relevancia, ¿no? Y toman una relevancia porque pues también es dinero para la administración, ¿sí? ¿Qué pasó? Y lo puedo contar por experiencia propia. Salió el primer fallo a favor de un contratista. Empezaron todos a presentar demanda y alcanzamos a tener 80 demandas, ¿sí? Pero no podemos decir que el 100% se perdieron, ¿no? Unas sí, otras no, porque el tema probatorio es, es clave. ¿Cómo se comprueba una dependencia, una subordinación? ¿Cómo se comprueba efectivamente que cumple horario? O sea, digamos que el tema no es blanco y negro y de pronto reafirmo la respuesta que le daba Concepción al principio. Los procesos se pierden y se ganan por un detalle, ¿sí? Por un detalle. Y en este caso puntual, debo comprobar que existía subordinación. Debo comprobar que me exigían horario, ¿sí? Por ejemplo, memorando. Yo soy contratista, pero me enviaron un memorando diciéndome por qué no llegó a las 8 de la mañana. ¿Cuándo? No es una característica esencial del contrato de prestación. Sí, digamos que la administración también ha ido aprendiendo mucho. Entonces, antes enviaban a capacitación a los contratistas al igual que a los empleados públicos. Ojo, de acuerdo con esto, digamos que desde hace algunos años, que unos 10 años, se ha venido cambiando al respecto, ha ido mejorando esas prácticas, la administración. Este tema no es nuevo, este tema ya lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Y por eso la importancia de analizarlo en clase, porque acá no termina, acá no va a terminar. Y es por eso que a ustedes les digo, ustedes en su calidad de jueces van a poder de pronto decidir un tema de contrato de realidad o van a ser contratistas y de pronto van a querer demandar a la administración, porque no todos los contratistas demandan, no todos. Y efectivamente pueden tener las herramientas o ese acervo probatorio para demandar y muy posiblemente ganar, pero deciden no demandar. Y conozco casos cercanos que dicen no. Yo la verdad pues estoy agradecido con la administración o agradecida con la administración porque me mantuvieron 10, 15 años, logré una estabilidad importante y no es mi intención demandar. ¿Sí? Entonces por eso les decía, no todo es blanco y negro, hay diferentes, muchas tonalidades en grises y entonces acá el tema probatorio es clave cómo se va a acreditar el cumplimiento de esos 3 requisitos del contrato laboral. Eso les quería mencionar entonces al respecto. ¿De pronto quieren comentar algo adicional? Profe, ¿No? entonces, para aclarar, Sí. o sea, son 2 meses en los que ellos... Sí, más o menos 2 meses. Son 30 días hábiles. La Ah, sentencia vale, dice profe. 30 días hábiles, que si Sí. de pronto los sumamos y demás, serían casi 2 meses. Ah, vale, sí, porque yo había leído que eran sí, 30 días, pero no había leído que eran hábiles. Ujú. Y para Entonces, ya nosotros lo sí que es entiendo. clave eso, Laurita. Para nosotros, la norma siempre nos va a decir o días hábiles o días calendario. Y para nosotros que trabajamos con términos perentorios, para nosotros es clave fijarnos mucho si son días hábiles o son días calendario. ¿Sí? Por ejemplo, la norma nos habla de 30 días para contestar la demanda, ¿sí? Que esos serían hábiles, ¿sí? Cuando nos habla de días son hábiles, cuando nos habla de meses son meses calendario, o sea, contaríamos sábados y domingos, ¿sí? Entonces, para nosotros sí que es importante el tema de los términos. Manejamos muchos términos perentorios, ¿no? Entonces, contestación de demanda, radicación de demanda, eh, impugnaciones, apelaciones y demás. Entonces, ese tema el de los términos es clave. Y acá la sentencia para contrato de realidad nos habla de 30 días hábiles que mal contados podrían ser 2 meses. 2 meses en el que el contratista pues se podría quedar sin contrato.
Pero digamos que eso también hace Vale, parte del tema de la autonomía de la administración. Recuerden que somos autónomos, tenemos una autonomía administrativa. Esos contratistas también tienen una necesidad, ¿verdad? Hay, digamos, funciones que no se pueden quedar sin tanto tiempo, sin contratistas y demás. A veces la administración tiene que hacer uso de esta figura porque realmente no alcanza a cumplir con las personas que tienen planta, entonces tienen que hacer uso de los contratistas. Entonces, digamos que hay muchas situaciones por analizar y lo que les reitero, habrán situaciones que no gane el contratista, pero habrán otras que sí. Todo depende de cómo se plantea también la situación y de la forma como se prueba, ¿no? Nunca tendremos ganado un proceso desde el principio, tendremos unas probabilidades, pero tenemos un largo camino en el que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, digamos que eso también es importante hacérselo saber a nuestros clientes cuando de pronto es que a Pepito le pagaron 500 millones de pesos y yo quiero lo mismo. Entonces, digamos que no puede llegar hasta allá nuestro compromiso, pero digamos que una vez analizado el caso puntual, sí podemos brindarle unas probabilidades de pérdida o ganancia a nuestro cliente. Y lo mismo pasa con la administración. La administración también mide esos riesgos, ¿no? Hemos hablado del presupuesto para revisar cuánto dejo en el rubro de conciliaciones y de procesos y conciliaciones, ¿sí? Entonces, digamos que se categorizan todos los procesos que se tienen como alto riesgo, medio riesgo, poco riesgo, y de acuerdo con eso se puede ir verificando el presupuesto que nos podríamos gastar por pago de sentencias. Entonces, nosotros también podríamos ver, de acuerdo con cada caso puntual, qué probabilidad tengo de pérdida o de ganancia del proceso, ¿sí? Creo que eso es algo que se podría hacer, pero la recomendación nunca es comprometernos a ciegas, pues con un resultado, ¿no? Bueno, más preguntas, por favor. Profesora, yo pregunto, es que Sí, se me acabó el cuaderno y lo metí no sé dónde, entonces no encontraba las notas de la semana pasada. Pero lo que pasa es que yo encontré en alguna parte decía que el contrato de prestación de servicios, como no es un contrato realidad que amerita la liquidación, el pago de cesantías y eso, ni tampoco implica el pago de los parafiscales, entonces debe ser una contratación con un sueldo superior para que compense eso. Es decir, en un contrato de realidad yo podría contratar mis servicios por 2 millones de pesos, pero en un contrato de prestación de servicios para ese mismo trabajo yo tendría que exigir más dinero porque debo cumplir de mi bolsillo los parafiscales y además no cuento con la acumulación de energía, ¿sí pues no o es que no? nosotros exijamos, no es que el contratista tenga la posibilidad de exigir, lo que pasa es que la administración sí ha tratado de equilibrar, digamos, esas remuneraciones, ¿sí? Y entonces paga, como no se les paga Prestaciones. esos beneficios por contrato, entonces la administración sí trata de subir un poco los honorarios, ¿sí? De tal forma que pues tengan de pronto un balance. No podemos decir que quedan exactamente, ¿sí? En igualdad de condiciones, pero, pero sí, los contratos, los honorarios de los contratos de prestación de servicios suelen ser un poquito más altos que un salario de un empleado público, ¿sí? Tratando de equilibrar, pero pues digamos que aún así demandan y imagínense que se tomaría esos honorarios como salario, entonces al final sí estarían pues ganando más plata, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Sí, señora. ¿Mm? Bueno, Concepción. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, entonces son las 12 del mediodía. Les propongo, habilitemos de una vez el examen. Está previsto con 20 preguntas. Tenemos selección múltiple, pero
Ustedes saben que me gusta mucho la argumentación, entonces lo tengo previsto de esta manera. Entonces está la pregunta de selección múltiple, A, B, C, D, E, y en esta parte final, 3 rengloncitos para una sustentación, muy corta y muy puntual. Así está previsto, entonces lo quise hacer así para que no se pasen ni omitan esa parte de sustentación jurídica. Entonces les pido que por favor seamos muy rigurosos en este tema, de eso también obviamente depende la nota. Es posible que tenga bien la respuesta en A, B, C o D, pero si me hace falta la sustentación, digamos que ahí estaría incompleta la pregunta. La virtualidad, digamos que en este tipo de situaciones podemos utilizarla de pronto queriendo hacer el examen en grupos, en parejas, demás. Mi invitación, no tengo la forma para, no sé, establecer que lo puedan hacer de manera individual. Mi invitación es para que lo realicemos de manera personal, individual, y de esta manera también podamos evaluarnos nosotros y nosotras para ver cómo estamos en la materia, ¿sí? Si yo de pronto advierto que una pregunta no me es tan fácil, oiga, tenemos la posibilidad de preguntarme y creo que la invitación también está para que me busquen en esos casos, profe, no me siento como tan claro en este tema, por favor recomiéndeme una lectura o por favor busquemos un tiempito de clase para ahondar en el tema. Entonces, mi invitación está para que lo hagamos a conciencia, de manera individual. Soy consciente que pues, pueden realizarlo en grupos de pareja, pero el examen está hecho para realizarlo individualmente. Bien. Y pues ahí digamos que está la sustentación para que también nos evaluemos personalmente. Son 20 preguntas. Cada uno debe subirlo a plataforma Moodle. Si lo habilitamos ya a las 12 del mediodía de hoy 19, estará abierto hasta mañana mediodía 20 de octubre. ¿Sí? ¿Qué más? Preguntas del examen. Profe, en este periodo no hay eximido de examen. No, Andrea, ¿me preguntaste? No, este mes, este corte no lo vamos a hacer, pero sí voy a computar esas participaciones tuyas, por ejemplo, de Concepción, que han tenido unas participaciones importantes para la nota final. Pero quiero que todos y todas hagamos el examen, ¿sí? El fin también es evaluarnos nosotros, nosotras. Así que este corte no habrán eximidos. Muy probablemente para el próximo ya volvamos con eximidos para este corte. Paula. Profe, de casualidad, ¿hay alguna posibilidad de que el parcial se cierre mañana a medianoche? ¿Por qué, Paulita? Pues, profe, porque primero son hartas preguntas y Ujú, segundo, pues yo mañana también tengo consultorio todo el día, de 8 a 5 de la ujú, tarde. Entonces, pues me queda un poquito limitado el tiempo, pero pues si no se puede, ujú. no hay problema. Bueno, ¿qué te digo, Paulita? La respuesta es no, por varias razones. La primera, está súper fácil. Y adicionalmente, no pregunto nada que no hayamos visto. Entonces, muy seguramente cuando empiecen a analizar o a leer el examen, de una vez ya les va a ir saliendo las respuestas. Adicionalmente, he tratado también de compartir, digamos, todo el material, diapositivas y demás que hemos utilizado en clase. Por ejemplo, se preguntan lo de descentralización, Estado unitario y demás, que creo que fue un tema que abarcamos con el tiempo juicioso, creo que ese especialmente lo analizamos sin prisa. Entonces creo que hicimos la tarea bien en el segundo corte, con también otras lecturas para reforzar y demás. Eso por un lado, y pues creo que también el término 24 horas me parece prudente. Sí, me parece prudente. La sustentación jurídica son 3 renglones, no es mucho. Eh,
Así que, pues creo que me parece un buen término, Pau. Eso sería, así tal cual como está previsto. Listo, profe, 24 horas muchas gracias. me parece chévere, me parece un buen término. Y vamos a utilizar una horita de la clase, que también quería darles ese espacio de nuestra clase por la extensión ¿del qué? Del examen. ¿Preguntas? Para la sustentación, ¿nos podemos apoyar en documentos? Claro, claro que sí, pero debemos hacer la debida citación de normas A. Ah, bueno, sí, señora. Claro que sí. ¿Más preguntas? Y profe, ¿en qué semana está? Lo voy a subir en semana 10. En semana 10 ya está la sentencia, pero no he subido el examen. Ah, ok, profe. ¿Más preguntas? ¿Qué más nos falta del examen? No, creo que eso. Hagamos el ejercicio desde ya. Lo subo en 2 minutos. Y espero me cuenten cómo les fue. Porque pues creo que de cómo resulta el ejercicio podemos evaluarnos todos y todas, ¿sí? Tanto ustedes como yo. ¿Qué tanta atención estoy prestando, por ejemplo, a clase? ¿Será que en algún momento por otras actividades me estoy de pronto, no sé, distrayendo o algo así? Porque las preguntas están hechas para darle respuesta inmediata. Sí, así están previstas. No soy corchadora ni nada de eso. No me gustan las cáscaras ni nada de eso. Creo que el análisis va en otro sentido. ¿Sí? Entonces son muy puntuales. Entonces, ya mismo voy a proceder con la socialización.